Hola nuevamente, estimados estudiantes. En este video correspondiente a la semana académica número 13 les voy a hacer una explicación del tema de gradientes o de series variables. ¿Okay? En la semana pasada estuvimos viendo el tema de amortización. También les di las explicaciones en el video de por qué decido dar amortización antes que gradientes. Pero entonces comencemos con el video. Las gradientes también se lo denominan series variables. Recuerden que las anualidades son conocidas como series uniformes. Entonces en las anualidades siempre va a existir una uniformidad en los flujos de caja que hacen parte de la serie. En cambio acá esa uniformidad se pierde, sino que va a haber una variabilidad. Pero esa variabilidad no va a ser aleatoria o no va a ser al azar, sino que va a tener un orden establecido, una jerarquía, o mejor dicho, una ley de formación. Entonces el concepto de gradientes es una serie de flujos de caja que pueden ser ingresos o egresos o desembolsos, dependiendo del punto de vista desde que se esté mirando la operación. ¿Ok? Periódicos, ojo, eso es muy importante porque la gradiente debe cumplir esta característica que también tienen las anualidades, que deben ser, los flujos de caja deben ser periódicos. ¿Ok? Pero esos flujos de caja, ya les decía que no son uniformes, es decir, no son iguales, sino que poseen una ley de formación. ¿Ok? Eso quiere decir que hay una ley que hace que se forme, es decir, una ley establecida. ¿Ok? Ahora, esa ley hace que los flujos de caja puedan incrementarse o disminuirse. Eso quiere decir que yo voy a poder trabajar con gradientes que son crecientes, es decir, aquellas en las cuales los flujos de caja van creciendo periodo a periodo. Significa que el primero es el más bajo y el último es el más alto. O también pueden disminuir, significa que van decreciendo periodo a periodo. En ese caso el primero es el más alto y el último es el más bajo. Ahora, ese incremento o esa disminución se da con relación al flujo de caja inmediatamente anterior. ¿Ok? Y puede ser en una cantidad constante en pesos, por ejemplo, 100.000 pesos. O, o un porcentaje, por ejemplo, el 10%, el 8% o el 2%. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son las características que se deben cumplir para que exista una gradiente? Son estas que están acá. ¿Okay? Se las voy a señalar acá. Estas que están aquí son las características que se deben cumplir para que exista una gradiente. Primero, todos los flujos de caja deben tener una ley de formación. Si no existe esta ley de formación, entonces estaríamos hablando de flujos de caja que son aleatorios y que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces no podríamos estar hablando de una serie. Entonces recuerden que la palabra serie implica que los flujos de caja se están relacionando uno con respecto al otro, y por tanto debe haber una ley de formación. ¿Ok? Y estas tres últimas características son las mismas características que existen para una anualidad, excepto de que sean iguales los flujos de caja. Entonces, los flujos de caja deben ser periódicos, sí, al igual que la anualidad. Si yo puedo calcular el valor presente o el valor futuro equivalente de un gradiente también, eso significa que yo voy a tener una fórmula para calcular el valor presente y una fórmula para calcular el valor futuro equivalente a la serie de flujos de caja. Y el número de periodos deben ser iguales a los flujos de caja, lo mismo que para una anualidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a clasificar yo los gradientes? Los gradientes pueden ser aritméticos, ¿ok? O pueden ser geométricos. Es decir, los dos tipos que vamos a encontrar en las gradientes son aritméticos o geométricos. Ahora miramos la definición de cada uno. Entonces, la subclasificación del gradiente aritmético es exactamente igual a la de un gradiente geométrico. ¿Por qué? Porque yo ambos tipos de gradientes los puedo subclasificar en crecientes o decrecientes, tanto para la geométrica como para la aritmética. Y a su vez, los crecientes pueden ser vencidos o anticipados, igual los decrecientes, tanto para la geométrica como para la aritmética. Eso quiere decir que yo voy a encontrar en total 8 tipos de gradientes. Entonces puede ser yo puedo tener una gradiente aritmética creciente vencida,
Puedo tener una gradiente aritmética creciente anticipada, o una gradiente decreciente vencida, o una gradiente decreciente anticipada. ¿Ok? Entonces, el tipo de los pagos, es decir, son vencidos anticipados, se pueden presentar al igual que en la anualidad. Y el gradiente puede ser creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, muy en cuenta esta clasificación para que no haya ningún tipo de errores. Entonces, lo primero que yo debo es identificar el tipo de gradientes. Entonces, inicialmente el tipo que debo identificar es que sea aritmética o que sea geométrica. ¿Ok? Es lo primero que debo hacer. Y ya después el ejercicio me va a decir si es creciente o es decreciente, y también me va a decir si los flujos de caja son vencidos o son anticipados. Empecemos entonces con lo que es un gradiente aritmético, o también le llaman gradiente lineal. ¿Ok? Ahora, definición: es la serie de flujos de caja periódicos, y aquí está señalado, vuelvo nuevamente a la palabra periódico porque es fundamental. Entonces, los flujos de caja deben ser periódicos. ¿Listo? Entonces, esos flujos de caja tienen la ley de formación. ¿Cómo es la ley de formación? Entonces, cada flujo de caja es igual al anterior, incrementado o disminuido en una cantidad constante en pesos. Por eso se llama aritmético o lineal. Eso quiere decir que cuando yo me encuentre un gradiente en el que esté aumentando o disminuyendo, porque puede ser cualquiera de las dos, en una cantidad constante en pesos, entonces yo voy a saber que esto es un gradiente aritmético o lineal. ¿Cómo hace una cantidad constante en pesos? Por ejemplo, en este caso que tengo acá, si se fijan bien, tengo un primer ingreso de 100 pesos, supongamos. ¿Ok? 100 pesos. El segundo ingreso es de 125. Si ustedes miran bien, la diferencia entre este primer ingreso y el segundo es de 25 pesos. El tercer ingreso es de 150. Si ustedes miran bien, la diferencia entre el segundo y el tercero también es de 25 pesos. El cuarto, perdón, es de 175. Es decir, que entre el tercero y el cuarto también hay una diferencia de 25 pesos. Y así sucesivamente. ¿Eso qué implica? Que entre cada uno de los pagos hay una diferencia de 25 pesos, es decir, una constante. Esa constante nosotros la vamos a simbolizar con la letra G mayúscula. ¿Ok? G mayúscula de gradiente. Entonces, esa G se denomina variación constante. ¿Por qué es una variación constante? Porque los flujos de caja van a ir aumentando linealmente, es decir, en la misma cantidad. Eso quiere decir que yo puedo saber cuál es la cantidad o el número de periodos simplemente sumando a la anterior, pues la cantidad de 25 pesos, y así yo voy a tener toda la serie de flujos de caja. Entonces, ¿cuál es la ley de formación? Que van aumentando en 25 pesos. Como es una cantidad constante en pesos, entonces es aritmético o lineal. ¿Ok? Ahora, la variación también puede ser hacia abajo, es decir, disminuyendo. Entonces, si el primero es 100, el segundo 75, el tercero 50, el cuarto 25. Si se fijan bien, en este sentido, los flujos de caja o los pagos o los ingresos van a ir disminuyendo, y van a ir disminuyendo en 25 pesos. ¿Ok? Lo mismo que en el ejercicio de acá. Acá van aumentando en 25, acá van disminuyendo en 25. Este también es un gradiente aritmético, ¿ok? Pero en este caso va a ser decreciente porque los pagos van a ir disminuyendo, y en este caso va a ser creciente porque los pagos van a ir aumentando. Entonces ya saben, cuando el gradiente o los flujos de caja aumenten en una cantidad constante en pesos, que ustedes dicen siempre va aumentando o disminuyendo en la misma cantidad en pesos, entonces es un gradiente aritmético. ¿Ok? Entonces, a continuación, en la diapositiva van a encontrar unos ejemplos de lo que son gradientes aritméticos, de cómo calcular valor presente y valor futuro. Quiero adelantarme un poquito para poder mirar la definición de lo que es un gradiente geométrico, para dejar obviamente la clasificación lista. Entonces, un gradiente geométrico se define como una serie de flujos de caja también periódicos, es decir, eso no cambia. ¿Ok? Esos flujos de caja, ¿cuál es la ley de formación? Cada uno es igual al anterior, disminuido o incrementado en un porcentaje fijo. ¿Qué significa eso? Que
Si el gradiente, por ejemplo, un pago con respecto al otro está aumentando en un 2% así sucesivamente, entre cada uno hay un aumento o una disminución de un 2%, por ejemplo, entonces estamos hablando de un gradiente geométrico. Entonces, cuando el gradiente crece o decrece en forma lineal, va a crecer en una cantidad constante en pesos. Pero cuando el gradiente no crece en forma lineal, sino que crece en forma geométrica, es porque lo está haciendo a través de un porcentaje que es fijo. Ese porcentaje fijo no cambia durante todo el gradiente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de cómo sería un gradiente creciente. Fíjense en la curva. Hay una curva. Es decir, no es una línea recta como sería un gradiente aritmético, sino es una curva de tal manera que siempre la diferencia entre cada pago y el anterior va a ser mayor de tal manera que entre más pagos haya, pues esta curva va a ser mucho más visible. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un gradiente geométrico creciente. ¿Por qué? Porque la primera cuota es la más baja y la última cuota es la más alta. O también se puede presentar de forma decreciente. ¿Cómo así? Que la primera cuota sea la más alta y que la última sea la más baja. Entonces en este caso se va a presentar una curva así, de tal manera que la diferencia entre el primer pago y el segundo va a ser la mayor, obviamente en pesos, pero la cantidad que va a ir disminuyendo porcentuales fija, de tal manera que va a ser una curva. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, cuando el gradiente o los flujos de caja vayan aumentando en un porcentaje, es decir, que no aumenten en una cantidad constante en pesos, entonces estamos hablando de un gradiente geométrico. Y cuando aumenten en una cantidad constante en pesos, estamos hablando de un gradiente aritmético. ¿Vale? Entonces, ahora sí, veamos entonces las fórmulas que se aplican para el gradiente aritmético creciente. Entonces, yo puedo calcular, ojo, ojo, empezamos con el valor presente de un gradiente que es aritmético y que es creciente. Ojo, valor presente de un gradiente aritmético, recuerden, aritmético y que es creciente. Entonces, ¿cómo se define el valor presente? Es un valor ubicado en un periodo determinado que resulta de sumar los valores presentes de las series de flujo de caja que aumentan cada periodo de una cantidad constante denominada gradiente o G. Esta es la formulita, es la fórmula más grande que se maneja en las matemáticas financieras, es bastante larguita. ¿Okay? En Excel no existe ninguna fórmula para yo poder calcular el valor presente de un gradiente, o al menos no creada dentro del paquete original. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar, aquí hay dos ejercicios con sus respectivas respuestas. ¿Ok? Yo creo que el primero es mucho más sencillo, entonces el primero lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en sus casas y voy a desarrollar este segundo. El segundo dice, ¿cuál será el valor de un artículo que se financia en 36 cuotas mensuales anticipadas? Entonces ya sabemos que las cuotas son mensuales y que además son anticipadas. ¿Ok? Que crecen cada mes en 40.000. Entonces fíjense, crecen ya me están diciendo que es un gradiente creciente. Entonces ya yo voy identificando el tipo de gradiente. Y como dicen, cada mes, entonces cada mes debe coincidir con la periodicidad de las cuotas. ¿Ok? Porque si aquí me dijeran cada trimestre, entonces, ojo, aquí hay un error. Entonces, si las cuotas son mensuales y el gradiente está aumentando cada trimestre, entonces ahí no hay una armonía. Entonces debe haber un error, o en su defecto no estamos hablando de un gradiente. ¿Ok? Ahora, la cantidad en la que está aumentando es en 40.000 pesos. Eso indica que como una cantidad constante en pesos, estamos hablando de un gradiente aritmético o lineal. ¿Vale? Entonces, el valor de la primera cuota es de 150.000 pesos. Entonces, ya yo me imagino, el valor de la segunda va a ser de 190.000. El valor de la tercera de 230.000. El valor de la cuarta de 270.000. Y así sucesivamente, porque siempre va a aumentar, porque se crece en 40.000 pesos. ¿Listo? Y el valor de la primera cuota, ojo, aquí lo dice, se paga el mismo día de la negociación. Significa que estamos hablando de un flujo de caja que es anticipado, de un gradiente anticipado. La tasa de interés es el 3% mensual.
Listo, aquí tenemos la respuesta, nos debe dar esto. Entonces yo les dejé en Sabio una plantilla que vamos a utilizar que se llama gradientes. ¿Listo? Entonces esta dice gradiente 2021, va a tener 4 hojas, 2 para gradientes aritméticos, la primera creciente y la segunda decreciente, y la tercera y cuarta hoja para gradientes geométricos, la primera para creciente y la segunda para decrecientes. Entonces, el primer ejercicio que va a encontrar en la primera hoja es este que está acá, el valor de un torno se cancela en 18 cuotas mensuales, ya les dije que ese está ahí para que ustedes lo hagan. El segundo ejercicio también está ahí para que ustedes lo desarrollen, ¿listo? Y yo me voy a concentrar en el tercero porque el tercero es un poquito más complicado. ¿Listo? Si se fijan bien, aquí tengo la formulita ya de cómo calcular el valor presente de un gradiente aritmético creciente. ¿Listo? Esto de método 1 vamos a borrarlo. Entonces voy a llenar los datos. Ya esto ustedes lo deben tener. Entonces, déjenme, voy a copiar. Ok. Voy a borrar este archivo y voy a abrir el otro para dejar aquel en totalmente limpio para poder subírselos a ustedes y ustedes tengan el listo y ustedes tengan todo vacío y todo listo ahí para poder trabajar. Listo. Entonces serían número de cuotas, número de pagos. Entonces son en total 36 pagos. Ok, listo. Uno en el periodo cero porque estamos hablando, recuerden que es un gradiente que es anticipado. Listo. El gradiente que es G es de 40.000 pesos. El primer pago que dice Atus 1, es decir, que sería donde comienza como la serie de pagos, sería 150.000 pesos. El segundo, ya eso tiene su razón de ser de por qué se repite el segundo aquí, sería tomar entonces el primero y sumarle los 40.000. ¿Listo? Y la tasa es 3% mensual. ¿Listo? Entonces aquí en esta celda B40 es donde yo voy a calcular el valor del gradiente, ¿vale? Entonces me voy acá, coloco entonces todos los periodos desde el 0, 1, en total son 36, ¿listo? Me voy hasta acá, ¿está? 36 periodos, ¿listo? Entonces el saldo sería entonces tomar aquí en la celda B40 donde voy a calcular el saldo y, ojo, restarle el valor de la cuota número 1. ¿Por qué le tengo que restar el valor de la cuota número 1? Porque recuerden que esa es una cuota anticipada que se da el mismo día de la negociación. Entonces recuerden que esto yo se lo expliqué en el último video de la semana pasada, el de amortización, donde les explico cómo es el tratamiento de una anualidad, cómo es el tratamiento de una anualidad anticipada. ¿Listo? Le doy enter y ahí tengo entonces, listo, mi formulita. Entonces el interés es multiplicar el saldo por la tasa que voy a dejar fija con F4 y esto lo voy a arrastrar hasta el último periodo, pero ojo, no hasta el 36 sino hasta el 35 porque recuerden que estamos hablando de una gradiente anticipada, significa que hasta el periodo 35 es que va a haber movimientos. Entonces la cuota 1, recuerden que se paga en el momento 0, ¿listo? Momento 0. Y la cuota 2 sería entonces sumarle a la cuota 1 40.000 pesos. Los 40.000 pesos los voy a dejar fijo porque siempre van a ir aumentando en esa cantidad y ahí tendríamos los 190.000. Y esto lo vamos a arrastrar hasta el último periodo. Recuerden que es hasta el 35. ¿Listo? Abono sería tomar la cuota menos el interés. Y en el caso del saldo es tomar el saldo y restarle el abono. ¿Listo? Arrastro estos dos hasta el último periodo, me voy nuevamente, tengo que borrar, recuerden, hasta el 35, periodo 35, ¿listo? Y ahora entonces me ubico aquí en la última celda, en el periodo 35, en la columna saldo, voy a datos, voy aquí, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces esa celda yo quiero que termine con el valor 0
y la celda que obviamente que va a cambiar es aquí donde está el valor de la deuda, que yo les dije que le vamos a tener en la celda B40. Le doy a aceptar. Listo. Entonces ahí tenemos el valor que debe coincidir con el que tenemos acá, 16.297.640, que es el que tengo aquí. Listo. Entonces este sería mi tablita para yo amortizar una deuda, no con una anualidad, sino con un gradiente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo calculo yo con la fórmula manual? Lo voy a calcular acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ojo, recuerden que estamos hablando de una serie de pagos que son anticipados. Entonces sería tomar esta fórmula que está aquí, ¿listo? Y le voy a sumar la primera cuota que está en el momento cero, ¿listo? Recuerden que está en el momento cero. Y con esta formulita, entonces voy a calcular el valor presente. Eso significa que esta formulita que está aquí me sirve para calcular el valor presente solamente de anualidades, de gradientes vencidas. Significa que no me sirve para anticipadas. Entonces, como la anticipada, la cuota número 1 está en el momento 0, simplemente como está ahí en el momento 0 la sumo y le sumo después el resto de las cuotas. Entonces sería tomar la anualidad, listo, aquí está, voy aquí, anualidad, abro paréntesis dos veces, entonces tomo 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la menos n, en este caso la menos n yo podía colocar aquí 36 pagos, pero recuerden que si estoy tomando el primer pago ya lo estoy sumando, entonces serían en total 35 los restantes, ¿listo? Cierro paréntesis, ¿listo? Entre la tasa, cierro paréntesis y tengo ya esta primera parte, ¿listo? Más, voy con esta segunda parte, más el gradiente, que serían 40.000, entre la tasa, por, listo, y voy a comenzar lo que está aquí dentro del corchete, voy a abrir paréntesis 3 veces, entonces sería 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la menos 35, cierro paréntesis, entre la tasa, cierro paréntesis y tengo esta partecita que está aquí. Ahora voy con esta que está acá, menos, abro paréntesis, n que sería 35 entre 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n que sería 35, cierro paréntesis 1, cierro paréntesis 2, listo. Y ya ahí tengo entonces mi formulita, le doy enter y por alguna razón me está dando algo diferente. Ok, vamos a ver en qué me equivoqué. Voy a pausar el video para no hacerlo más largo, voy a buscar el error y ya les digo dónde está. Ok, listo muchachos, ya me di cuenta dónde está el error. El error está aquí. Entonces, recuerden que yo les dije A, pero la A, que sería entonces el pago número 2, no es la B36, sino la B38. Ok, sería la B38. ¿Listo? Le doy en enter y ahora sí me da igual. ¿Listo? Tenía un error aquí. Listo, es la B38 aquí. El primer pago. Recuerden que estoy calculando esto. Esta fórmula me sirve para calcular el valor presente de un gradiente aritmético, pero vencido. Entonces, debo tomar entonces la cuota número 2, que está en el periodo número 1, como la cuota número 1, y los 150, pues sumarlo aparte, que es lo que hago aquí. Este B37, sumarlo aparte, ¿listo? Entonces ahí tengo mi valor presente. Fíjense que me da exactamente igual al que está acá. ¿Listo? Entonces, esta sería la explicación del ejercicio para calcular el valor presente de un gradiente aritmético creciente.